Hola queridos alumnos, hoy vamos a explicar la fisiopatología de la sepsis. En primer lugar, antes de hablar de la sepsis, tenemos que saber la definición de lo que es SIRS. SIRS significa síndrome inflamatorio de respuesta sistémica y se relaciona a un cuadro inflamatorio, como dice en este cuadro, que se encuentra diagnosticado en relación a los siguientes hallazgos clínicos, que son una temperatura mayor de 38 grados centígrados o una temperatura menor a 36 grados centígrados, una frecuencia cardíaca mayor a 96 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de más de 20 respiraciones por minuto o una presión arterial de dióxido de carbono de menos de 32 milímetros de mercurio TOR o una leucocitosis de más de 12.000 células por milímetro cúbico o menos de 4.000 células por milímetro cúbico o 10% de formas inmaduras encontradas en el frotis periférico. Tomando en cuenta estos cuatro indicadores, podemos decir entonces que si yo encuentro dos indicadores, vamos a hablar de un cuadro que se conoce con el nombre de SIRS. En relación a la temperatura, estamos hablando de 38 grados, que significa un cuadro de hipertermia, o de un cuadro de menos de hipotermia cuando encontramos pacientes de menos de 36 grados centígrados. Cuando vemos que la frecuencia cardíaca es superior a 96 latidos por minuto, estamos hablando de un cuadro de taquicardia. Cuando vemos un paciente que está respirando a más de 20 respiraciones por minuto, o sea que está con un cuadro polipneico, o cuando se encuentra en un cuadro de alcalosis respiratoria, cuando encontramos una presión arterial de CO2 de menos de 32 milímetros de mercurio TOR, o cuando encontramos un cuadro de leucocitosis o de leucopenia, que es cuando los niveles de glóbulos blancos están por debajo de los valores normales. Entonces, estos cuatro indicadores pueden estar presentes en un cuadro que se conoce como SIRS. Ahora, SIRS está causado por un sinnúmero de factores o causas. Entre ellos podemos tener traumatismos, en el caso de politraumatismo general, quemaduras de más del 40% de la superficie corporal, una pancreatitis necrótico hemorrágica, que son pancreatitis graves, y también un cuadro que no se encuentra aquí, un infarto agudo de miocardio, es decir, el mismo es de tipo grave. Anteriormente se hablaba también que las infecciones podrían ocasionar un síndrome inflamatorio de respuesta sistémica. Por lo tanto, cuando hablábamos de sepsis, teníamos que decir que era una SIRS a causa de una infección. Pero actualmente la infección, que todos conocemos como un fenómeno microbiano caracterizado por respuesta inflamatoria a presencia de microorganismos o a la invasión de tejidos estériles del huésped por dichos organismos, como observamos en los cuadros, en el cual vemos como la entrada de estos gérmenes, ya sea a través de la piel u otros puntos de entrada, hace que rápidamente las células centinela manden señales a través de señales quimiotácticas a los vasos sanguíneos, en donde se encuentran los glóbulos blancos, que rápidamente por un aumento de la permeabilidad de los poros permiten la salida de estos glóbulos blancos, que en general la primera línea de defensa, que en principio eran los macrófagos, llegan los neutrófilos y finalmente van a llegar más macrófagos y finalmente los linfocitos, que van a ser los que van a generar los anticuerpos y vamos a decir, la defensa más prolongada. Entonces, cuando hablamos de sepsis en los años 1992, decíamos que era una SIRS más infección, como dijimos en el año anterior, y el mismo debía ser diagnosticado a través de un cultivo, que podía ser un cultivo de la sangre o un cultivo de alguna secreción.
Entonces decíamos que un paciente que cumplía con criterios de SIRS más una infección era una sepsis. Ya de a poquito en el 2001 ese concepto ya cambió a un mismo concepto, pero con otros parámetros que además del cultivo se tenían que encontrar factores hemodinámicos, inflamatorios y de perfusión tisular. ¿Cuáles eran los factores hemodinámicos? Pues el paciente tenía que comenzar a tener una presión arterial baja, que se conoce como hipotensión, que la respuesta inflamatoria se tenía que comprobar a través de marcadores inflamatorios como por ejemplo PCR. Y también se observaba que la perfusión tisular tendría que estar disminuida y eso se controlaba a través del dosaje del ácido láctico. Ahora, actualmente desde el año 2016 el concepto de sepsis deja de lado el concepto SIRS más infección y se enfoca fundamentalmente en una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta disregulada del huésped a la infección. O sea, ¿qué significa este concepto? Cuando hablamos de disfunción orgánica, estamos hablando de que un órgano no cumple el 100% de su función por alguna causa. En este caso es por una inflamación en respuesta disregulada a una invasión infecciosa microbiana. Entonces, a eso nosotros actualmente le llamamos sepsis. Bueno, en relación a por qué la sepsis deja de ser una SIRS más infección, podemos fundamentar con lo que dice en el cuadro a la izquierda. A través de varios estudios se ha observado que el 34% de pacientes con sepsis severa y 24% de pacientes con shock séptico no cumplían los criterios de SIRS a su llegada a la urgencia. Por lo tanto, estos criterios de SIRS que presentamos al principio no necesariamente indican esa respuesta alterada inflamatoria a la invasión de un huésped, al huésped por una invasión microbiana. Por lo tanto, tiene pobre validez discriminativa todos los indicadores de SIRS para poder diagnosticar adecuadamente sepsis. De ahí es que actualmente ya este concepto deja de ser utilizado a partir del año 2016 por la mayoría de las escuelas de infectología. En este cuadro podemos ver cómo son las respuestas justamente en diferentes individuos que cumplen diferentes requisitos. Por ejemplo, en el rojo podemos ver que hay una respuesta hiperinmune a una infección bacteriana como por ejemplo la invasión por meningococo, que es un germen bastante infeccioso, que es un germen bastante agresivo, y cómo hay una respuesta hiperinmune cuando la persona es una persona sana. En cambio, esa respuesta de hiperinmunidad va disminuyendo a medida que van presentándose otros factores, como por ejemplo que el paciente ya sea un paciente de más edad y que pueda estar acompañado con cuadros de malnutrición y diverticulitis, que son cuadros muy frecuentes en personas de tercera y cuarta edad. Y como otro grupo aquí podemos observar en celeste cuando el paciente, sin necesitar de ser un paciente de edad, es un paciente pero con enfermedades crónicas que merman el sistema inmunológico como la diabetes o pacientes con insuficiencia renal crónica o con pacientes que están ante un cuadro neumónico. En este caso hay una respuesta muy baja de parte del sistema inmunitario, pudiendo hacer que inclusive el paciente no responda adecuadamente y vaya a un cuadro mortal. Entonces a eso se refiere que hay una respuesta inmunológica disregulada en un cuadro de sepsis. Podemos decir de la sepsis que es la principal causa de muerte por infección, especialmente su cuadro no es reconocido, si su cuadro no es reconocida y tratada a tiempo. Depende tanto del patógeno como del hospedador, como vimos anteriormente. Del hospedador, que es lo que hay que tener en cuenta: el sexo, la raza, los determinantes genéticos, la edad del paciente, comorbilidades como diabetes, insuficiencia renal, hipertensión
y en qué ambiente se encuentra nuestro hospedador. El fenotipo clínico puede ser modificado por enfermedades agudas presentes, preexistentes, comorbilidades de larga data o medicaciones e intervenciones que el paciente tenga. Las infecciones específicas pueden resultar en una disfunción orgánica local sin generar una respuesta sistémica normal. La sepsis es una enfermedad con una prevalencia y mortalidad elevada y se puede considerar como una enfermedad emergente. En este sentido, hay un aumento de casi un 8,7% anual. ¿Cuáles son algunos factores basales en relación a la aparición de la sepsis? En primer lugar, las edades extremas. Eso significa niños muy pequeños que todavía no han desarrollado todo su sistema inmunológico o personas que han perdido con el tiempo sus defensas o su sistema inmunológico, que ya pueden ser por cuadros también de inmunocompromiso, como por ejemplo traumatismo, neoplasias, politrauma, personas que han perdido el vaso y se les tiene que, a eso le llamamos plenectomía o quemaduras graves, o pacientes sometidos a quimioterapia y radioterapia, o personas con alcoholismo crónico, malnutridos, diabetes, personas con falla hepática, o como vemos aquí en el gráfico, cuando se hacen procedimientos invasivos por el cual nosotros podemos ingresar a la sangre o al interior del cuerpo a estos agentes microbianos. Eso puede suceder en una cirugía, cuando hacemos cateterización, cuando hacemos sondajes urinarios o inclusive cuando ponemos un tubo endotraqueal. Por eso que es muy importante todo el sistema de bioseguridad a la hora de tratar un paciente. La mortalidad en la unidad de cuidados intensivos. La unidad de cuidado intensivo es un lugar en donde se le ubica al paciente cuando el mismo se encuentra muy grave y necesita ser evaluado horariamente. Y existen en ese lugar, inclusive en esos lugares, factores que pueden aumentar su mortalidad. ¿Cuáles son? Por ejemplo, que el paciente sea un paciente inmunocomprometido debido a que está ingiriendo por mucho tiempo algún fármaco que pueda estar disminuyendo su sistema inmunológico, como por ejemplo pacientes que están con tratamientos por cáncer, pacientes que están en tratamiento por enfermedades autoinmunes o inmunológicas, y esos fármacos van disminuyendo la respuesta del sistema inmunológico. Y también, antes que me olvide, pacientes que, por ejemplo, han recibido un trasplante de tejido o de órgano que necesitan estar ingiriendo fármacos para evitar el rechazo de ese órgano. También los inmunocomprometidos por cuadros de malnutrición o por virus. También tenemos el aumento de las terapias agresivas, que generalmente los médicos somos los causantes de esta situación, en el cual sin saber qué germen estamos tratando, en los consultorios damos medicamentos de amplio espectro. Cuando hablamos de medicamentos de amplio espectro hablamos de antibióticos que tratamos de que sea un antibiótico que actúe sobre cualquier tipo de germen infeccioso que uno pueda pensar ante una situación clínica. Entonces, sin ningún tipo de comprobación de cuál específicamente es el germen, damos estos antibióticos de amplio espectro. Y eso va a generar un cuadro de resistencia al medicamento que le estamos dando, generando cepas bacterianas multiresistentes, que es el tercer elemento. Y también esas cepas multiresistentes las encontramos más frecuentemente en los hospitales, y por eso es que en ese lugar hablamos de gérmenes de origen nosocomial. El nosocomial significa de origen hospitalario. Bueno, entonces aquí haciendo como un resumen, decimos que la sepsis es una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta anómala del huésped a una infección. Y un concepto anterior al 2016 que existía de la sepsis, que era la sepsis grave, se ha dejado de usar para pasar directamente a la definición de lo que es el shock séptico.
El shock séptico que se produce por anormalidades de la circulación, de aparición de células inflamatorias y de alteración del metabolismo que son alterados profundamente para aumentar la mortalidad. El consenso de lo que es una hipotensión inducida por sepsis. Este es un concepto importante porque es una de las cosas que desde el 2001 se ha sumado a los indicadores de sepsis, que es cuando el paciente empieza a tener un cuadro de presión arterial sistólica baja. Y cuando hablamos de una presión arterial sistólica baja, estamos hablando de una presión arterial sistólica de menos 90 milímetros de mercurio. Vamos a recordar que la presión arterial sistólica está en relación directa a lo que era el gasto cardíaco, ¿sí? El gasto cardíaco, que podemos definir como la cantidad de sangre que expulsa el corazón por minuto, que vendría a ser lo mismo que decir volumen sistólico por frecuencia cardíaca, y que en definitiva es aproximadamente 5 litros por minuto. Esa presión arterial sistólica manifiesta cómo se encuentra el gasto cardíaco, y cuando hablamos de una presión arterial sistólica de 90, estamos hablando de un gasto cardíaco relativamente bajo. Por lo tanto, eso podría ser una de las causales de la disminución de la perfusión sanguínea a los tejidos y órganos, que puede llevar a cuadros de disfunción orgánica. Pero también tenemos que tener el concepto de que no todos los pacientes van a tener menos de 90 milímetros de mercurio como hipotensión inducida por sepsis. También podemos ver personas que son hipertensas, que sin llegar a menos de 90 milímetros de mercurio, el hecho de que la presión que normalmente manejan esta persona caiga a más de 40 milímetros de mercurio del basal, en ausencia de otra causa que podría ser la ingestión de algún fármaco hipotensor, vamos a decir, podemos decir que de todas maneras esas personas pueden ser llamadas como de tener hipotensión inducida por sepsis. Por ejemplo, una persona que normalmente tiene una presión arterial de 160-100, si la presión cae a 120, ha caído 40 milímetros de mercurio. Si esa caída no obedece a un hipotensor, entonces podemos pensar dentro de un cuadro de infecciones en un cuadro de hipotensión inducida por sepsis. Luego está la otra cara de la moneda, que hay personas que sí tienen generalmente presión arterial baja, pues esas personas no entran dentro de este criterio. Por ejemplo, hay mujeres que pueden tener 90-50 de presión y para ellas esa presión es normal. Aquí estamos hablando de personas que manejan valores estándar de presión o hipertensión arterial. El concepto de shock séptico, que es también un concepto clínico más que fisiopatológico, justamente es debida a esta hipotensión que nosotros le llamamos hipotensión patológica. Es cuando el paciente normalmente no responde a una reposición hídrica. ¿Qué significa eso? Que yo como médica, si veo a un paciente dentro de un cuadro infeccioso, que su presión ha caído y que yo puedo diagnosticar que tiene una hipotensión inducida por sepsis, ¿yo qué le hago? Para aumentar su gasto cardíaco, le hidrato. Se le hace suero. Eso se hace todo en la terapia, se hace una terapia de hidratación. Y la presión arterial vuelve a subir, ¿sí? Vuelve a subir estando dentro del cuadro de sepsis, pero si yo controlo la presión arterial es un buen indicador. Ahora, si yo a pesar del tratamiento hídrico no logro subir la presión arterial a más de 90 o a más a la presión que yo considere normal, puedo hablar de una hipotensión inducida por sepsis refractaria a la reposición hídrica. Entonces eso me habilita a pensar que mi paciente está ya en shock séptico. ¿Y por qué es importante diferenciar estos dos cuadros? Porque en la sepsis la mortalidad tiene un porcentaje y en el shock séptico evidentemente la mortalidad es superior.
Eso me habla de la evolución de la sepsis. Estos pacientes, sin embargo, pueden ser rescatados a través de que reciban también drogas vasoactivas. ¿Qué son las drogas vasoactivas? Pues son drogas que son similares sintéticamente hablando en cuanto a su mecanismo de acción a los neurotransmisores adrenérgicos como la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina, etcétera, que hacen justamente una acción sobre el corazón, aumentando su fuerza de contracción, sobre la frecuencia cardíaca, aumentando la frecuencia cardíaca, o sobre las arterias produciendo vasoconstricción. Todas esas situaciones van a lograr subir la presión arterial. Pero esta situación, por más que mejore la presión arterial, no invalida el criterio de shock séptico, porque si yo le vuelvo a sacar las drogas vasoactivas y vuelve a caer el gasto cardíaco, pues sigue siendo un shock séptico. Bueno, ¿y cuáles son las causas más importantes o los lugares por los cuales ingresan estos agentes infecciosos? En general, los pulmones, el 40% de los cuadros sépticos son de puerta de entrada respiratoria, 30% es intraabdominal, 10% es del tracto urinario. Esto se ve mucho en niños, en recién nacidos y en personas de edad. 5% tejidos blandos, que puede ser algún tipo de absceso originado por inyecciones mal administradas o mal manejo de catéter o infecciones de piel en general. Y un 5% justamente por el catéter intravascular, que si ustedes se acuerdan estaba en una imagen anterior. Como ven, los pulmones son la vía de entrada más frecuente de estos agentes infecciosos. Bueno, ahora sí vamos a ver cuáles son los indicadores clínicos para hablar de una sepsis. Y se habla de un criterio que se conoce con el nombre de SOFA. Por eso que está acá un sofá, ¿verdad? Pero para que ustedes se acuerden de cuáles son, cómo se le llama a los indicadores para sepsis. SOFA, que viene justamente de inglés, que es la evaluación en español, la evaluación de la secuencial de la falla del órgano, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo puedo llegar a este diagnóstico? A través de primero saber que el origen es una infección, más 2 puntos de la escala que está aquí arriba, que está en relación a la respiración, a la coagulación, a la función del hígado, al funcionamiento cardiovascular, al funcionamiento del sistema nervioso central y al funcionamiento de la función renal. Como ven, casi aquí no tenemos ni un criterio de SIRS prácticamente. Y aquí se ven los puntajes, ¿sí? Los puntajes para cada una de las evaluaciones. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo solamente una alteración de la función respiratoria con un puntaje de 4, que yo pueda determinar que es de origen infeccioso, pues ya estoy ante un cuadro de sepsis. No necesito tener varios órganos dañados. A eso se refería cuando hablamos anteriormente de los conceptos de sepsis. Entonces, eso es importante recordar. Y aquí vamos a ver más detalladamente estos indicadores. Por ejemplo, cuando hablamos de la función respiratoria es un concepto que se toma a través de la respiración en cuanto a la presión arterial de oxígeno y a la saturación de oxígeno en relación al flujo de oxígeno que yo le doy al paciente. Por eso es un concepto totalmente clínico de terapia intensiva. Y da aquí los valores que no es necesario que en este punto de su aprendizaje dentro de la carrera de medicina todavía manejen. Esto van a ser criterios clínicos que la manejarán cuando estén en semiología, en la parte de medicina interna. Y cada uno de esos, como vemos, da un puntaje. A medida que va disminuyendo el valor, como se dan cuenta de la relación de la presión arterial de oxígeno con el flujo de oxígeno que yo le doy al paciente, quiere decir que va empeorando el cuadro respiratorio.
El segundo es más fácil, es solamente hacer una evaluación de plaquetas. Y como vemos, a medida que va disminuyendo el valor de plaquetas, va aumentando también el valor del indicador. Eso es una evaluación que hacemos mucho con el dengue y ahora también creo que se va a comenzar a hacer también con el coronavirus. Con el hígado, lo que se evalúa son los valores de bilirrubina, que todos sabemos que son productos terminales de la hemoglobina. Y esa bilirrubina, a medida que aumenta, va a ir aumentando también su valor sucesivamente. Luego tenemos la tensión arterial para hacer la evaluación cardiovascular, y para ello se utiliza no la presión arterial sistólica solamente, sino la presión arterial media. Recordemos que normalmente un estándar de valor arterial media es de 100 milímetros de mercurio, pero nosotros vamos a empezar a observar cuando la presión arterial media comienza a bajar de 70. Ahí, a partir de ahí vamos a ir poniéndole un punto. Y acá, como vemos, al pasar del 1 al 2, ¿qué es lo que ocurrió? Pues aquí evidentemente el paciente pasó de sepsia a shock séptico. ¿Por qué? Porque aquí ya el paciente está recibiendo drogas vasoactivas. Quiere decir que esta presión ya no se mantiene solamente con hidratación. Luego tenemos el sistema nervioso central, y para ello se utiliza la escala de Glasgow, ¿verdad? Que ustedes habrán estudiado en primeros auxilios, en donde el valor más alto es 15 y a medida que va disminuyendo, evidentemente también va aumentando el puntaje del indicador. Y finalmente, la función renal, que se evalúa a través de la creatinina o el flujo urinario por mililitros día. Y aquí vemos que el valor normal de la creatinina en sangre debería ser de menos de 1.2. Y a medida que aumenta, va a ir aumentando también el puntaje. Entonces, como ven, aquí prácticamente no hay ni un indicador del SIRS. Todos son indicadores prácticamente nuevos, pero que nos dan más chance para actuar más rápidamente en estos pacientes. Entonces, el 0, si yo tengo todo 0, en base del SOFA el paciente no tiene falla orgánica probable, por lo tanto yo no diagnostico sepsis. Si tengo igual o más de 2, ya refleja un riesgo de mortalidad global de aproximadamente un 10% en relación a la población general. Podemos hacer algo que se llama también el Quick SOFA o Q-SOFA, que generalmente se hace en la urgencia para hacer rápidamente la discriminación o el triaje del paciente, en donde se evalúa la puntuación de la escala de Glasgow que sea igual o menos de 13, la tensión arterial sistólica que sea igual o menos de 100 milímetros de mercurio, y la frecuencia respiratoria que sea más o igual a 22 respiraciones por minuto. Aquí sí ya tenemos este criterio que sí estaba presente ya en el criterio de SIRS. Esto es para hacer lo que se llama un rápido SOFA o Quick SOFA. Si nosotros tenemos mínimo 2 criterios de los 3, podemos sospechar de infección y empezar a hacer una mayor disquisición con los indicadores que mostramos en el SOFA anterior, para ver si no hay disfunción orgánica, para evaluar que este paciente no vaya a evolucionar a sepsis. Aquí tenemos dos estudios grandes que se hicieron en el primero en 30 departamentos de emergencia europeas, en donde gracias a utilizar el Quick SOFA, la mortalidad del paciente, vamos a decir, fueron diagnosticados en un 24% en relación a usar, por ejemplo, el SIRS, que solamente daba diríamos, una evolución del paciente a sepsis en un 11%. Entonces a eso nos referimos cuando decimos que cuando usamos los indicadores SIRS es más bajo la posibilidad de diagnosticar más rápidamente el cuadro de sepsis. Y lo mismo aquí en un
estudio que se hizo en Australia y Nueva Zelanda, en donde se evaluaron 185 pacientes con diagnósticos relacionados a alguna infección. Y en este caso también vimos que a través del QuickSOFA, que el 23%, se hizo más rápidamente el diagnóstico de probable aumento de mortalidad, o sea, de una evolución a sepsis. Ahora vamos a ir rápidamente viendo la fisiopatología de la sepsis. Y vamos a tomar como punto de inicio la acción de las bacterias o la invasión de bacterias. En este caso vamos a hablar de las bacterias gram negativas y las bacterias gram positivas. Los activadores para la respuesta inmunológica de las gram negativas generalmente de su envoltura es un lipopolisacárido y de las gram positivas es un peptidoglicano o el ácido lipotecoico. En ese sentido vamos a ver que en el foco primario de la infección estas bacterias mandan señales microbianas y aquí podemos observar un conjunto de señales microbianas en relación a qué agente microbiano hablamos. Aquí tenemos endotoxinas de los lípidos A del lipopolisacárido, tenemos también una exotoxina A que pueden ser las pseudomonas, el estreptococo beta hemolítico que tiene una toxina A, constituyente de la pared celular de algunos gram positivos. Y también ahora entre los virus tenemos fragmentos de ADN como también de ARN, que es lo que actualmente nosotros estamos viendo que es este coronavirus, ¿verdad? El ARN. Bueno, entonces estas señales microbianas que pueden ser diferentes en relación al agente infeccioso que esté invadiendo nuestro tejido estéril va a generar una activación celular en donde justamente estos agentes bacterianos van a unirse a estas señales microbianas que se encuentran por sobre todo en la superficie de la membrana, los macrófagos que son nuestros centinelas. Nuestros macrófagos tienen en su membrana un receptor que se conoce como Toll-like receptor o TLR y que pueden ser de diferentes tipos y que son muy específicos al agente microbiano que está invadiendo, ¿sí? Que son muy específicos para gram positivos y para gram negativos algunos. Justamente aquí tenemos que para los gram negativos el Toll-like receptor con que se va a unir el lipopolisacárido es un Toll-like receptor 4. Y aquí tenemos el macrófago. Y ante esta unión se van a iniciar señales intracelulares que van a ordenarle a la célula, al núcleo de la célula, que responda con la producción de una serie vamos a decir, factores inflamatorios o antiinflamatorios, en relación a lo que sea, que se conocen con el nombre de citoquinas o interleucinas. Por el otro lado, aquí también tenemos bacterias gram positivas que por su ácido lipotecoico van a unirse a algunos tipos diferentes de Toll-like receptor, que entre ellos se encuentra el 2, por ejemplo, y va a hacer lo mismo. Y aquí vemos otro, ¿verdad? Si es, por ejemplo, un fragmento de ADN, si es de alguna flagelina o peptidoglicano en general, vamos a ver que todos ellos se deben unir a un Toll-like receptor específico y va a hacer que mi macrófago empiece a generar respuestas en relación a estos agentes microbianos. Entonces tenemos aquí el macrófago, en este caso activado por lipopolisacáridos. Estos macrófagos liberan, como dijimos, citoquinas o interleucinas. En este caso vemos que está liberando interleucina 1, factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6, que vuelve inclusive a retroalimentar a que se activen más macrófagos. Y por el otro lado, hay bacterias que a veces ya activan a los linfocitos T para producir algunas interleucinas o citoquinas que van a actuar de forma inflamatoria, antiinflamatoria, activando más células inflamatorias, en este caso como el macrófago o no.
Por ejemplo, aquí en este grupo la interleucina 4 sería una citoquina antiinflamatoria. En cambio, la interferón, la interleucina 2, la interleucina 3, etcétera, serían más bien inflamatorias. Bueno, en relación entonces a todo esto, vamos a ver que el macrófago va a activar a otras células, por ejemplo, a los polimorfos nucleares, específicamente los neutrófilos, que sabemos que tienen gránulos que van a liberar. Estos gránulos son, por ejemplo, el factor de agregación plaquetaria, proteasas, radicales libres y también algunos productos eicosanoides como por ejemplo prostaglandina, tromboxano, etcétera. Y por el otro lado, estos macrófagos también pueden producir una activación inflamatoria en nuestras células endoteliales, que es lo que lastimosamente es muy difícil de tratar, ¿verdad? Porque una vez que las células endoteliales se activen, estas se vuelven células inflamatorias también y comienzan a producir también citoquinas, y lo que produce es una gran aumento de la vasodilatación y el aumento del tamaño, vamos a decir, de la porosidad de los capilares, permitiendo la pérdida de líquidos y espacio intersticial, haciendo que mi volumen circulante eficaz empiece a disminuir. Aquí también vemos que el neutrófilo con la interleucina 1 puede también generar una inflamación en las células, haciendo que se produzcan moléculas de adhesión celular con las cuales los neutrófilos justamente se pueden adherir en la célula endotelial de los capilares sobre todo. Sabemos que estos productos de los neutrófilos, además de ser bactericidas, también pueden dañar el tejido sano. Por lo tanto, generalmente el espectador a todo esto también puede salir dañado. Bueno, entonces estamos viendo que en general están participando la mayoría de las células dentro del campo de la respuesta a la infección, que vemos que los monocitos que están en los capilares o en los vasos sanguíneos arteriales pueden llegar hasta los tejidos para convertirse en macrófagos. Los polimorfos nucleares también pueden salir de los capilares e ir a la zona de infección. Los linfocitos T que producen citoquina, B que van a producir anticuerpos, y los natural killers que van a hacer una destrucción de células que se encuentran alteradas o llenas de virus o bacterias por citotoxicidad. Y también ya vimos que las células endoteliales pueden ser activadas aumentando sus moléculas de adhesión celular, como también produciendo vasodilataciones patológicas que me pueden llevar al cuadro de hipotensión arterial. Y aquí también podemos observar fibroblastos, porque los fibroblastos, acuérdense, siempre van a estar presentes en un cuadro de inflamación, porque los fibroblastos son los que luego tendrían que reconstruir el tejido dañado. Bueno, entonces aquí tenemos los mediadores celulares, el macrófago, que sabemos que su principal función es la fagocitosis, pero también en este caso producen citoquinas proinflamatorias, los neutrófilos, que producen sus factores de sus gránulos, que como vimos son los que pueden producir una gran inflamación, pero también expresan integrinas, que justamente son como unas moléculas que se van a adherir a las moléculas de adhesión celular que se encuentran en el endotelio, que les va a permitir marginarse en la circulación y por diapédesis hacer la infiltración tisular hasta donde se encuentran los agentes microbianos. Y los linfocitos T, que como vimos, si son los linfocitos TCD4, van a estar produciendo citoquinas inflamatorias, como por ejemplo el factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1, interferón gamma, pero también pueden ser activadas para producir citoquinas antiinflamatorias, ¿cuáles son algunas de ellas? La interleucina 4, la interleucina 5, la 6, la 10 y la 13. Aunque muchos hablan de que la 6, a pesar de considerarse antiinflamatoria, puede ser más bien una interleucina moduladora. Este es un gráfico muy interesante que
explica por qué en ciertos cuadros yo puedo tener una leucocitosis, en otros cuadros puedo tener una leucopenia. Que como dijimos como definición, la leucopenia es cuando los valores glóbulos blancos están por debajo de los valores normales. Y justamente tiene que ver con la lesión de los tejidos. Por ejemplo, cuando ingresa una bacteria, vemos aquí nuestras células de defensa como los macrófagos, células dendríticas o neutrófilos van a tratar de defendernos contra estas bacterias. El neutrófilo siempre está liberando productos inflamatorios y vamos a ver que entre el macrófago y las células dendríticas se van a producir lesiones celulares. Estas lesiones celulares pueden generar tanto células necróticas como células que por una alteración en sus funciones pueden activar el proceso de apoptosis. Justamente si hay dice esta teoría que si hay una prevalencia de células apoptóticas sobre células necróticas, pues lo que vamos a observar es que los linfocitos TCD4 van a producir fundamentalmente citoquinas antiinflamatorias, lo que me puede llevar a un cuadro de anergia. Pero si lo que prevalece son las citoquinas, si prevalece son la muerte de células por necrosis por sobre las de muerte por apoptosis, entonces los linfocitos TCD4 van a producir específicamente por su TH1 citoquinas inflamatorias. Y eso es lo que se ve como una leucocitosis. Eso es una mejor evolución, el hecho de que haya una anergia, pues al final no se cree. Anteriormente se creía que sí, pero actualmente ya no se cree que esto sea así. Es una evolución que también se debe expectar para ver que el paciente no vaya empeorando su cuadro. Por eso es que podemos tener fenómenos como por ejemplo el CARS. El CARS es un fenómeno que busca proteger el organismo del efecto de la inflamación sistémica y para ello va a liberar también citoquinas antiinflamatorias, que aquí están algunos mencionados, como también glucocorticoide endógeno. Y el MARS es un estado intermedio entre la inflamación sistémica y el CARS, o sea que hay como un equilibrio entre citoquinas inflamatorias y citoquinas antiinflamatorias. También se cree que la genética tiene que ver con la respuesta a la invasión infecciosa. Se cree que algunas variaciones de secuencia de ADN puede generar mayor probabilidad de muerte de shock séptica. Acá, por ejemplo, algunos muestran como el gen del factor de necrosis tumoral alfa, que contiene guanina en lugar de adenosina, puede tener mayor probabilidad el paciente de sufrir muerte por shock séptico 3,7 veces más que una persona que no tenga esta alteración polimórfica de esta citoquina. Y también hablan de la interleucina 1RA, que pueda llegar a tener alguna alteración en su intrón 2, que también pueda tener mayor posibilidad de generar el doble desarrollo de sepsis grave. Pero estas son, vamos a decir, hallazgos muy científicos que en la práctica no podemos estar evaluando el polimorfismo genético de cada paciente con infección y probable sepsis que tenga. Aquí vemos eso, justamente el factor de necrosis tumoral alfa, donde hay un cambio de la guanina por adenosina, y la interleucina 1RA, que tiene una alteración en su intrón 2. Bueno, entonces, dentro de lo que es la fisiopatología, volviendo a ella, vemos que hay una respuesta anómala del hospedador a la invasión infecciosa, generando varias situaciones que podemos mirar aquí. Sobre el corazón, sobre la circulación periférica vascular y sobre la microcirculación. Sobre el corazón podemos observar una reducción del llenado ventricular o reducción de la precarga debido justamente a la hipotensión, a la hipovolemia y también a un flujo enlentecido. Quiere decir que hay un retorno venoso
disminuido que hace que nuestro llenado durante la diástole también esté disminuida. Eso evidentemente va a reducir el gasto cardíaco y va a, por lo tanto, reducir el transporte de oxígeno. Por el otro lado, la hipotensión ya explicamos cómo se produce, que es justamente por una vasodilatación patológica. Y la hipovolemia también explicamos que se produce justamente porque hay un aumento de la permeabilidad de los poros en la microcirculación que vemos aquí, ¿verdad? Que hay una disminución del flujo, el flujo se vuelve enlentecido, pero acuérdense que también hay un aumento de la permeabilidad capilar y eso hace que yo pierda líquido a tercer espacio, que es el espacio intersticial, generando un cuadro de hipovolemia. Y de la microcirculación, que ya hemos hablado, ¿verdad? Generalmente la disminución de volumen de volemia o de circulación eficaz hace que disminuya mucho el aporte de oxígeno a los tejidos periféricos y por lo tanto comenzamos a ver algo que se llaman los cortocircuitos, que significa comienzan a abrirse algunas metaarteriolas y generalmente estas metaarteriolas lo que comunican lastimosamente son capilares arteriales con capilares venosos directamente, pudiendo de esa forma la circulación venosa que está contaminada con agentes microbianos diferentes puedan invadir también la circulación arterial, empeorando el cuadro de sepsis. ¿Cuál es el modelo de desarrollo y agravamiento de sepsis? Pues en primer lugar todos los mecanismos que me llevan a esa vasodilatación patológica que tiene que ver con la activación del endotelio por las citoquinas inflamatorias. ¿Qué es lo que ellas hacen? Pues hacen que el endotelio comienza a producir en grandes cantidades y de forma continua óxido nítrico. Todo porque aumenta mucho la activación de esta enzima que es la óxido nítrico sintetasa, que si vamos a recordar, la óxido nítrico sintetasa se encuentra en el endotelio. ¿Y qué hace? Ella hace que la L-arginina se convierta en óxido nítrico y citrulina. El óxido nítrico es un gas que rápidamente difunde hasta la musculatura lisa, generando una vasodilatación. ¿Cómo? Aumentando el GMP cíclico y abriendo canales de potasio y también de calcio, lo que también lleva a una disminución citoplasmática de calcio que va a generar una disminución de la fosforilación o de la miosina fosforilada y eso me va a llevar a una vasodilatación patológica y patológica. Disculpenla para que entiendan. Cuando estamos ante estas situaciones que encontramos el cuadro de hipotensión en el shock séptico. Anterior a eso ya se observa una hipotensión por disminución de ATP, por acumulación de hidrogenión, por acumulación de ácido láctico. ¿Por qué de ácido láctico? Porque si no llega oxígeno a los tejidos, ¿qué hacen los músculos? Los músculos ya no pueden producir ATP por el metabolismo aeróbico, entonces empiezan a producir ATP por el metabolismo anaeróbico. Y al utilizar el metabolismo anaeróbico para tener su energía, pues se empieza a producir altas cantidades de hidrogeniones y de ácido láctico. Y eso otra vez va a hacer que yo abra otra vez los canales de potasio, llevando de vuelta a una disminución del calcio citoplasmático y de vuelta a la vasodilatación. Y otros piensan, y se mencionan varios artículos, que en una primera instancia yo he aumentado mucho la secreción de vasopresina para mantener la presión arterial y el volumen, que es lo que hace la vasopresina normalmente, o también llamada hormona antidiurética. Retiene agua a nivel renal y produce vasoconstricción. Pero si esto se mantiene por mucho tiempo, se cree que hay una disminución del depósito de vasopresina en la neurohipófisis, lo que va a ir en detrimento a tratar de mantener una vasoconstricción. Entonces se cree que valores bajos de vasopresina entran dentro de los mecanismos de vasodilatación patológica.
Aquí podemos ver el rol del endotelio en la sepsis, en donde vemos cómo se desambla. En este punto se está desamblando justamente las uniones intercelulares, ¿sí? Aquí está mantenido y aquí se desambla. ¿Qué significa eso? Significa que está aumentando el tamaño del poro, permitiendo la salida más masiva de agua y de inclusive otros elementos hacia el tercer espacio, llevándome a un cuadro de hipovolemia. Y lo otro que podemos observar evidentemente, debido a que el endotelio está activo y que las plaquetas también se empiezan a adherir, es una adherencia total de plaquetas, una trombocitopenia y también la activación de los mecanismos de coagulación y de fibrinólisis al mismo tiempo. El paciente, debido a estos estímulos tóxicos que liberan grandes cantidades de factor de necrosis tumoral alfa, interleuquinas, etcétera, todos estos elementos que hemos mencionado anteriormente, va a generar una alteración de la coagulación, generando microtrombosis en los pequeños vasos, observándose entonces lugares de falta de flujo de sangre, pero en otros lugares vamos a tener, debido a que se consume, debido a que esto, ustedes ya dieron coagulación intravascular diseminada en el módulo anterior, vamos a decir, en hemato, ahora que estamos justamente, como esto se produce en todos los pequeños vasos, hay un consumo excesivo de factores de coagulación, y eso va a hacer que se produzca, vamos a decir, un sangrado, ya que no se puede mantener los niveles de factores de coagulación en relación a cómo este se está consumiendo. Acuérdense que cuando se producen muchos trombos, o se produce un trombo, en un momento dado se tiene que activar la fibrinólisis para degradar este trombo. Entonces lo que va a permanecer es la fibrinólisis con microtrombos en los pequeños vasos, y eso va a llevarme a un cuadro de coagulación intravascular diseminada. En ese sentido vamos a tener cuadros, repito, de microtrombos y sangrados. Y el paciente, en este caso podemos observar un cuadro de CID en las piernas, pero esto se puede observar en todo el cuerpo humano. Entonces, el factor fundamental que lleva finalmente a la hipoperfusión tisular es la alteración a nivel de la microcirculación. Entonces, primero lo que hay es una vasodilatación, debido a que el endotelio produce óxido nítrico, debido a la acumulación de metabolitos o debido a la disminución de vasopresina, todo lo que explicamos anteriormente. Esa vasodilatación me lleva a que las uniones celulares del endotelio aumenten, generando un aumento de la permeabilidad capilar con escape de agua y macromoléculas proteicas. Si yo pierdo proteína hacia tercer espacio, también pierdo la presión coloidosmótica. Y acuérdense, por fisiología, la presión coloidosmótica es la presión de atracción que tienen las proteínas al agua. Entonces, donde están las proteínas generalmente va el agua. Pero en este caso, si yo pierdo proteínas hacia el tercer espacio, pues el agua va a ir también a ese compartimiento. Y eso me va a generar lo que se llama una hipovolemia relativa. Pero si a eso le sumo justamente este CID y el sangrado, voy a tener una hipovolemia absoluta por falta de volumen. En el laboratorio generalmente lo más típico que se puede observar es una leucocitosis, ¿sí? Una leucocitosis, si es que hay supuestamente una mayor producción de citoquinas inflamatorias. Pero si no, puedo tener cuadros de leucopenia o neutropenia. Eso se puede ver en VIH, en fiebre tifoidea, en brucelosis, etc. También vamos a ver neutrófilos con granulaciones tóxicas, y evidentemente lo que estamos viendo bastante son las plaquetas bajas o trombocitopenia, la bioquímica del CID, que generalmente se estudia a través de un indicador que se llama dímero D. También vamos a ver que hay un aumento de los niveles de insulina. Puede haber un cuadro de hipertrigliceridemia,
una acidosis metabólica por acumulación de ácido láctico, la procalcitonina también, que últimamente se ha vuelto un indicador valorable para determinar si la infección es por bacteria, y la PCR, que siempre está alta cuando vemos un cuadro inflamatorio. Vamos a hablar un poco de la procalcitonina por ser una de las más nuevitas dentro de lo que es el laboratorio. La procalcitonina es la molécula que mayor sensibilidad y especificidad ha demostrado actualmente en la sepsis. No aumentan infecciones localizadas o en las generalizadas que no sean bacterianas. Por eso es que es muy buena, porque justamente al evaluar si está alta, nosotros podemos tener una alta seguridad de que la infección sea bacteriana. Su respuesta es inmediata y su vida media es de 24 horas. No se va a elevar cuando el proceso no sea de origen infeccioso. Entonces también podemos descartar si es la misma es alta, que sea una simple CIRS por traumatismo, por quemadura, por infarto, por politraumatismo, etc. Es útil ante episodios de distrés respiratorio o shock, ya que va a diferenciar aquellos que son de origen séptico. Por eso que es muy importante su valor. Y aquí podemos observar la duración y secuencia de algunas disfunciones multiorgánicas que puede llegar a tener paciente. Un paciente puede tener todas estas disfunciones multiorgánicas al mismo tiempo, o una o dos de ellas. No siempre se presentan todas juntas, va a depender evidentemente de la gravedad de la sepsis. Evidentemente el shock y también la injuria pulmonar aguda pueden ser lo que aparezcan de entrada desde el momento cero. Acuérdense que el 40% de las causas de sepsis son de puerta de entrada pulmonar. Luego puede aparecer oliguria, ¿sí? Oliguria en el primer día, porque hay una disminución del volumen urinario, porque justamente al haber una disminución de la presión arterial y del gasto cardíaco, pues uno de los órganos que va a recibir menos sangre va a ser el riñón. Por lo tanto, el riñón va a activar el sistema renina-angiotensina, aldosterona, para retener sodio y agua, generando una disminución del volumen urinario. Cuando es menos de 400 mililitros, estamos hablando de una oliguria. Podemos llegar a una anuria. Sí, se puede llegar a una anuria en cuadros más graves. Y ahí estamos hablando cuando el riñón solamente produce 100 mililitros por día. Otra de las cosas que puede aparecer ya después de una injuria pulmonar aguda ya es un síndrome de distrés respiratorio aguda, que es más grave. Que es algo que estamos viendo mucho en estos cuadros de justamente coronavirus, un toque pulmonar muy importante. Y luego pueden, ya cuando el cuadro de hipotensión ya es muy grave, o de inflamación, infección, un cuadro de disfunción del sistema nervioso central, que como dijimos anteriormente, eso se evalúa por la escala de Glasgow. Y bueno, aquí tenemos el mecanismo de disfunción orgánica. Podemos decir que puede ser por mecanismos isquémicos y hemorrágicos. En las necropsias que se han hecho en estos pacientes se ha encontrado necrosis, un porcentaje de necrosis celular menor a lo esperado por el grado de disfunción previo. O sea que un órgano que tuvo mucha disfunción, de repente se le hace un estudio patológico y no se encuentra tanta necrosis. De ahí es que viene también el concepto de que justamente las citoquinas y el óxido nítrico tienen un papel o un rol primordial para hablar de una disfunción orgánica, en el cual el óxido nítrico, por ejemplo, como radical libre, acuérdense que el óxido nítrico es un producto de estrés oxidativo, puede llegar a inhibir la cadena respiratoria mitocondrial, lo que va a llevar a una hipoxia celular con disminución de producción de energía, y eso ya es un mecanismo para producir una disfunción orgánica. Otro puede ser una excesiva expresión de factores tisulares. Acuérdense que el factor tisular es algo que se encuentra por debajo del endotelio y que va a iniciar el proceso de la coagulación.
¿verdad? Con disminución de la concentración y activación de los inhibidores de la coagulación. Entonces vamos a empezar a ver ese cuadro que mencionamos anteriormente de coagulación intravascular diseminada en todas partes y en ese momento una disminución de la activación fibrinolítica. Pero eso va a durar hasta que se consuman todos los factores de coagulación en un momento dado. Y eso es lo que se cree que me lleva finalmente a una falla multiorgánica. Entonces no es tanto por la necrosis o muerte celular, sino a estos factores de citoquinas y óxido nítrico que van perjudicando las funciones de la célula y no toca tanto la estructura de la célula. Y finalmente con este cuadro vamos a hacer un resumen de la fisiopatología de la sepsis, tomando como punto de partida una infección por gram negativo, en este caso una endotoxina, que a través de su lipopolisacárido va a unirse al macrófago por su toll-like receptor, que en este caso va a ser el 4, el cual va a producir lo siguiente, citoquinas inflamatorias o antiinflamatorias y factor activador de plaquetas, y al mismo tiempo va a activar a las células TCD4 que pueden producir también citoquinas inflamatorias por un lado como citoquinas antiinflamatorias por otro lado. Eso ya explicamos en los cuadros anteriores, en qué momento el TCD4, el TH2 produce antiinflamatoria, el TH1 la inflamatoria. Ante esta situación de producción de citoquinas, vamos a ver que estas citoquinas se convierten, como sabemos, factores pirógenos endógenos que van a actuar sobre el hipotálamo, en el cual va a activar el cuadro de aumento de la temperatura corporal, produciendo fiebre, taquicardia, taquipnea. Por otro lado, va a tener un toque a nivel de la célula endotelial capilar, activándole, generando marginación de neutrófilo porque produce o expresa molécula de adhesión celular, adherencias plaquetarias porque expresa factor tisular, SID por lo que dije anteriormente, y eso va a llevar a una disminución del volumen cardiovascular porque acordémonos de lo que ya dijimos, que hay una vasodilatación patológica que va a aumentar el tamaño de los poros, que va a hacer que nosotros perdamos volumen hacia el tercer espacio. Eso me va a llevar a una disminución del volumen y finalmente volumen cardiovascular. Las citoquinas también están haciendo que el endotelio produzca óxido nítrico que me lleva a producir una vasodilatación patológica. Estos dos sumados me van a llevar a una hipoxia, a resistencia vascular sistémica baja, que es la resistencia vascular sistémica baja, cuando las arteriolas, que son las arterias de resistencia, se vasodilatan totalmente por acción del óxido nítrico. Mayor producción de oxígeno, de radicales de oxígeno que está en relación directa con el óxido nítrico. Acuérdense que el óxido nítrico, repito, en este cuadro se produce en forma continua. Por lo tanto, el óxido nítrico como radical libre también va a producir alteraciones que vimos anteriormente que tiene que ver con inhibición de la cadena respiratoria de la célula. Eso me va a llevar a una acidosis láctica y a una disfunción orgánica múltiple que, si persiste, me lleva a la muerte. Muchas gracias.